Siempre me gustó el dibujo porque me gustaba el anime y no entendía cómo podían dibujar tan bien y tantas veces, porque todos cachan más o menos que por un segundo de anime son como 24 dibujos, 24 fotogramas. Entonces eso me impresionaba demasiado. Y cuando era chico y veía Robotech no entendía cómo podían así como hacer como que el movimiento de cosas geométricas y complejas que eran robots pudiesen ser tan fluidos y dinámicos. No tenía como la cabeza que había atrás de eso. Como que eran cosas con las cuales me enfrenté siendo muy chico, así como, no sé, 8 o 9 años. Entonces como que yo sentí como que eso hizo que mi cabeza explotara. Entonces ya, me gustaba el dibujo, me gustaba el anime, y etcétera, y etcétera. Y como a los 15... mi viejo me trajo de su trabajo un libro, que era un libro de Degas, de Edgar Degas, del pintor impresionista. Y ahí yo flipé porque no podía entender como la soltura de su trazo, así no... Era algo que iba más allá de mi comprensión, como alguien podía hacer una figura tan coherente espacialmente, anatómicamente, pero que el trazo fuese tan fluido como si nada impidiese, o sea, como si su concepción del espacio, la anatomía del cuerpo y la línea, como si en ese traspaso no hubiese ningún error de codificación o ningún error de lenguaje, como si fuera un lenguaje continuo, o sea, desde el ver hasta el trazar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Desde que lo que yo veía era que él dibujaba bailarinas y caballos, o sea, cosas que están como en constante movimiento y de los cuales uno puede como identificar como claramente como las siluetas. Entonces había como una relación, yo veía y intuía entre la anatomía de lo dibujado y el gesto anatómico del brazo al dibujar. Y no había un descalce en eso. Y esa coincidencia a mí me hacía como explotar la cabeza. Bueno, esa es la primera parte biográfica que se calza con otra, que yo viajando... ¿Dibujáis anime? ¿Así? ¿Ah? ¿Dibujáis como manga cuando eres chico? O sea, como, sí, pero como todos mis amigos también, así como no sentía que yo dibujaba mejor que otros o que era lo que yo quería hacer en mi vida. Bueno, después estaba viajando, estaba en Francia y estaba en Dorsey, creo, y me gustaba como bocetear los cuadros que veía y que me gustaban de chico también, entonces como que me encontré con era como un boceto de un cuadro de Degas hecho al óleo, muy suelto, con mucho aceite, como con la pintura muy delgada, y era un estudio de unas manos, que después esas manos después la hace como en un cuadro más grande, la incluye en ese cuadro, era como un estudio de esas manos. Y me llamaba la atención como la fluidez de nuevo de su pincelada, cómo podía hacer una imagen como tan verosímil, pero con un gesto tan rápido. Y se notaba como por la lectura que uno hace como de las densidades, las velocidades que deja como el trazo del pincel registrado en el cuadro, que era algo que se había hecho de forma muy rápida. Y me llamaba demasiado la atención eso. Me puse a dibujar ese cuadro y me di cuenta de que al dibujarlo, lo que me llamaba más la atención no era la imagen que estaba siendo representada, que eran las manos, un estudio de manos, sino que lo que me llamaba más la atención era que cuando yo estaba como dibujando el cuadro, lo que estaba dibujando no era la imagen, sino que eran los trazos de su mano, el registro que en el óleo quedó del trazo de su mano. Como cuando alguien, por ejemplo, un perro o un niño o alguien que anda como, no sé, en una onda muy rara, pasa por encima como del cemento fresco y deja su huella. Entonces lo que yo estaba dibujando, al final me di cuenta, oh, estoy dibujando las huellas de Edgar Degas, dibujando, o sea, pintando unas manos. Ya. Y en esa misma, estaba después en Lyon, donde hay un museo que se llama el Museo de la Confluencia, porque ahí se juntan dos ríos. Entonces se juntan, no sé qué río, el Ródano y otro, está el museo ahí. Y ahí habían fósiles, que también era algo que me llamaba mucho la atención cuando era niño. Me gustaban mucho los dinosaurios y, de hecho, mi primera práctica como dibujante era dibujar dinosaurios cuando era, no sé, 5 años.
Entonces yo estaba ahí como dibujando fósiles y huesos y cosas, y de repente estaba dibujando como un fósil de un pescado, así como en una piedra, de este porte, así. Y de repente me estoy dando cuenta de que también estoy dibujando una huella. O sea que tanto el fósil, que era un registro de algo que quedó ahí, de algo que pasó ahí, en el fósil, era lo mismo que yo estaba haciendo cuando estaba dibujando o boceteando este cuadro de Degas. Entonces como que, aparte está en el Museo de la Confluencia, como que confluyeron esas dos cosas, como mi noción de la huella del proceso del dibujo y de la huella como el registro de algo que queda ahí así como fijado. Y desde ese momento como que algo pasó en mí de que yo siento que empecé a dibujar distinto. Como que... ¿Cuántos años tenías? No sé, esto me pasó como hace 3 años. Y como que todo lo que tenía hecho antes en dibujo, que yo sentía como que nunca había como alcanzado una especie como de energía suficiente como para que se constituyera en algo como coherente y que yo dijera, sí, esto es como lo que lo que me gustaría hacer y con lo cual yo me identifico, eso nunca me pasó. Pero después de ese momento yo sentí como que las cosas me empezaron a calzar y que mis dibujos empezaron como a tender hacia un lado del cual yo siento que perdí el control totalmente porque yo ya no tenía como como que yo no decía, ya, ahora voy a dibujar así. No, era como que la cosa empezó a tomar como vida propia. Entonces, este tema como entre la ciencia, si lo miramos como desde el ángulo como de lo paleontológico o lo arqueológico, como de encontrar una huella como natural de algo que ocurrió, y la huella voluntaria de alguien que está, o sea, no sé si tan voluntaria porque no sé si Degas sabía que él estaba dejando como un registro de sus trazos, etc. Me hizo como que mi práctica del dibujo como que empezara a agarrar cosas sin que yo supiera y en el fondo como que no es que yo me sienta como el autor de algo, sino como que pasa por mí. Como que el dibujo es como algo autónomo, que tiene sus propias lógicas y sus propias leyes, y yo lo pongo en acción, pero una vez que está en acción como que yo no sé si estoy tomando las decisiones, como que las cosas empiezan como a concatenarse y articularse de una manera que yo llamaría orgánica. Y que también se puede relacionar con la biología y con los procesos como biológicos que hacen, por ejemplo, de que moléculas o partículas que están no vivas se reúnan, se articulen de tal forma y se generen como fenómenos que se atribuyen a cosas vivas. Bueno, como que yo siento como que mi dibujo empezó a tender hacia ese lado y eso también tiene un rollo lingüístico, etcétera, en el cual no me quiero meter, pero eso, me pasó eso. Como que también en el dibujo hay una especie como de reunión de aspectos que uno va recogiendo a través de la vida y que el dibujo se encarga como de tomarlos, articularlos y darle un sentido, un orden. Eso. ¿Y qué onda? ¿Por qué esa relación con la ciencia? ¿Tú tenías algo que ver? ¿Cómo que te dedicas a eso también? O sea, no con la ciencia, pero por ejemplo, para mí en los cuestionamientos de dibujante, porque estudié arte y lo que más me gustaba hacer era dibujar, pero dibujar del natural. Está este elemento de que todo sistema de pensamiento tiene un correlato en el dibujo, o sea, tiene una parte como representacional, que en una época puede ser el grabado, en otra época puede ser la fotografía, en otra época puede ser el video, pero siempre hay una lógica lineal detrás de cada pensamiento y eso también se puede como retrotraer y entender como desde los estudios cognitivos que estudian, por ejemplo, los esquemas mentales y cómo los esquemas mentales tienen una relación como con los esquemas que nosotros usamos como para organizar ideas. Entonces siempre me empecé a cuestionar como cuando veía un dibujo o una ilustración como decía ya, ¿cuál es como la episteme que hay detrás de esto? ¿Cuál es como la estructura de pensamiento o a qué tipo de pensamiento histórico este tipo de representación visual se articula con?
Y eso, pues, entonces cuando veía, no sé, por ejemplo ese dibujo, trataba de entender ya, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la estrategia? O si veía, no sé, pues, una instrucción para armar una mesa, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el proceso como, etcétera? Entonces como cuando empecé como a recorrer estos tipos como de estrategias de pensamiento que en el dibujo se manifiestan, mi dibujo como que siento como que empezó como a agarrarse de esas cosas y a incorporarlas y a botar otras, y como que empezó a generar como su propio como movimiento. Y eso me llama la atención porque y aquí está, hay otro calce. Por ejemplo, la época actual es una época donde los sistemas de representación están en crisis, y la imagen del mundo que nosotros tenemos es una imagen fragmentada porque las estrategias de representación lineales que antes le daban sentido al mundo ya no calzan, ya no dan abasto. Entonces, el mundo ya no es lineal, no se puede entender de forma lineal. Entonces, hacer una práctica del dibujo contemporánea en un mundo donde no hay una representación de mundo coherente y está todo fragmentado, yo siento que es interesantísimo, porque la línea básicamente lo que hace es establecer la unión entre dos puntos de forma directa, pero esa relación se ha comprobado que no es verdad. O sea, la física dice que el espacio no es continuo, en la filosofía el pensamiento también se desestructura y ya no hay linealidades. O sea, ya no se pueden entender los procesos lineales, sino que se tienen que entender de forma sistémica. Y el proceso, por ejemplo, de entender de cómo partículas inorgánicas se organizan en elementos orgánicos y vivos, ese salto, yo siento que es un salto que se estudia como desde la teoría de sistemas, pero que el dibujo todavía no asume. O sea, yo siento que como que el desafío del dibujo es como generar un dibujo que se entienda como un dibujo no lineal, sino sistémico, que usa líneas, claro, y puntos, claro, pero que la organización de eso es lo que generaría como la interpretación. Pero nosotros, yo siento que todavía lo estamos interpretando el dibujo como un fenómeno lineal, siendo que yo siento que debería tender hacia lo sistémico, como a la articulación de distintas cosas, como redes, ¿no? Eso, como redes, más que como líneas o linealidades, por un cambio como epistemológico. ¿Tú pensás eso como en función de las imágenes o en particular sobre el dibujo? O sea, sobre el dibujo, pero el dibujo también habla de cómo nosotros pensamos y cómo relacionamos dos cosas. Entonces, la manera en que nosotros interpretamos el dibujo también podríamos, o sea, las imágenes en general, también podríamos decir que es lineal. O la manera en que hacemos matemática también podríamos decir que es lineal. O la manera en que entendemos el tiempo también podríamos decir que es lineal. O la manera en que entendemos los procesos también podríamos decir que es lineal. Pero no son lineales, son como multidimensionales, creo. Oye, tú eres profe, haces clases en colegio. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ya hay toda esta experiencia, lo que nos estáis contando sobre el dibujo y sobre lo lineal, lo sistémico, a los ejercicios que tú tenés con tus alumnos y alumnas? Sí, que lo lleváis. Claro, pero o sea, es que siento que me tendría que extender demasiado. Pero básicamente es como que trato de que reconozcan estructuras en todo. Y mi profesor de dibujo en la universidad, un muy buen profesor, siempre nos hacía hincapié en que el dibujo tenía esta cualidad que era el reconocimiento de las estructuras, de las cosas. Entonces, como que yo como profesor, mi meta, porque siento que no lo hago en realidad, como me gustaría hacerlo, es como que los alumnos como que desarrollen la capacidad de entender estructuras en todo lo que ven. Ya sea una imagen, como decías tú, o ya sea una molécula. Cuando dibujan las moléculas, también eso tiene una nomenclatura lineal, etc. O cuando entienden un proceso histórico. ¿A qué te refieres con reconocer estructura? ¿Con algo que está ahí como invisible, que no se ve a primera vista? O sea, como que lo que ordena los elementos de cualquier cosa. ¿Como una composición? Claro, como una composición. Y porque estamos llegando al tiempo, ¿cómo bajas tu investigación al plano de tus dibujos que podemos ver ahora? Bueno,
como no tuve mucho tiempo como para traer mucho material, traje como lo que estaba trabajando como en los últimos meses. Entonces no sé si pudiese hacer como un recorrido así muy amplio, pero básicamente yo he estado dibujando así como por 10 años, y en esos 10 años como que siento que nunca llegué como a nada. Y después de esta experiencia que les conté en un principio, como que empezaron a aparecer este tipo de dibujos que están ahí, pero que si bien podríamos leerlos como ilustraciones, es muy curioso porque yo comencé como queriendo hacer todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero con eso? De que como dibujante siento que la manera en la que me propuse ser dibujante fue como nunca dejar que mi dibujo cayera en la ilustración. ¿Y a qué me refería con eso? De que no quería ponerle ninguna intencionalidad a mi trazo cuando estaba dibujando. Entonces, por ejemplo, si quería dibujar una nariz o quería dibujar algo, nunca iba a hacer este gesto. O nunca mi trazo iba a estar como vinculado icónicamente con el objeto que yo estaba representando. Entonces, cuando estaba dibujando cualquier cosa y mi trazo estaba como acercándose a la iconicidad, como que lo cambiaba. Entonces, como que cada trazo yo trataba de que fuese como autónomo. Entonces, trataba de dibujar algo y en vez de hacer como el recorrido o el surco o la silueta, como que sentía que tenía que hacer como una punzación, o como que estaba mirando algo y sentía como que tenía que hacer como un gesto, como si estuviese como tocando con la vista, con los ojos cerrados, así. Y cada uno de estos trazos pequeñísimos, ampliados, es como esto. Son como estos trazos así. Por ejemplo, este es como un ejemplo así de lo que yo hacía antes. O sea, este es un autorretrato donde en el fondo como que lo que traté de hacer era como generar una imagen como verosímil, pero donde cada uno de los trazos entendidos como unidades no estaban coincidiendo con la figura icónica de lo que es un ojo, de lo que es una nariz, de lo que es una oreja, de lo que es un pelo. Entonces como que cada trazo yo traté de que alcanzara como un grado como de autonomía, y la manera en que yo pretendía alcanzar esa autonomía fue como desde el gesto como del expresionismo abstracto. Entonces como que cada elemento, cada unidad, la idea es que fuese como asignificante en el sentido de que fuese como espontánea y libre. Y cada uno de estos trazos, si lo ampliásemos, sería más o menos como esto que vemos acá. Y después de esa experiencia que yo les conté cuando estuve en Francia y todo el tema, como que estas piezas o partes o partículas empezaron como a generar algo entre ellas, que se empezaron a armar solas y empezó como a aparecer esto. Más allá de mi voluntad o lo que yo quisiese hacer. Era como que el grado de autonomía del trazo era tal que si juntaba muchos trazos autónomos se empezaban a armar como en estas cosas que ya no sé qué es. Pero entonces, así como procesualmente tú dibujaste cosas icónicas como un retrato, después reconociste en ellas ciertos trazos que te interesaban y los transformaste en algo más abstracto, o no fue así ese proceso? O sea, aquí el trazo no es icónico. No, pero la figura completa sí. Sí. Entonces es como ir hacia algo, pero en vez de irte directamente es como darte toda la vuelta y llegar como por la puerta de atrás, ¿cachai? Entonces, sí, este tipo de trazos se empezó como a autonomizar y después ya no necesitaba el modelo. Porque el gesto como que ya estaba... O sea, el modelo después eran los gestos. Claro, eso. Exacto. Porque en definitiva el método, la metodología era polisistémico. ¿Cómo? Claro, porque cada trazo es una unidad y Claro, todo junto es converge. Es sistémico, Exactamente. es sistémico eso. Exacto. Es como un dibujo sistémico. Entonces, todo lo que decías que es más que interesante, es fundamental, porque la teoría polisistémica, que hoy de Luhmann es orgánica, ¿no es cierto? Sí, pues. Habla de estas fuerzas centrípetas, centrífugas. Claro, que o sea, como que la teoría del sistema lo que dice es que cuando hay muchos elementos en un como sistema caótico,
ocurre algo que se llama como el fenómeno de la emergencia. Exactamente. Como que algo emerge sin una causalidad lineal, como que pasa. Ahora, lo interesante es cuando tú dices, a mí me da la impresión, tengo la impresión, por mi experiencia, tú, profesor, y eso, que nuestra relación con el dibujo hoy es lineal. O sea, Claro. con eso estás diciendo que es anterior a este reconocimiento postestructuralista de que Claro. todos son sistemas. ¿Puedes Claro. todos. sacar esa Sí. enchufar a la corriente Interesante. y traerme un cable? Dimos con 20 minutos exactos.